Listo, nena. Bueno, mamá. Bueno, mamá. Ay. Hola. Listo, muchas gracias. Ahora sí, qué pena Qué contigo. pena. Pero No, lo importante es que contigo, puedas sí. grabar. Sí, es que estamos como en este clima. Se puede grabar, pero ya. ¿Y no hay que Presente. grabar esto? Vale, listo. Les presento a mis compañeros. Presento a mis compañeros, Kimberly, Tatiana y Carolina, son mis compañeras de la universidad. Tenemos un trabajo de políticas educativas, el cual pues trata del decreto. Caro, ¿nos ayudas con los 2 decretos que vamos a trabajar? Caro, tienes el micrófono apagado. Perdón. Bueno, vamos a trabajar el decreto 1278 del 19 de junio del 2002 y el decreto 227 de 1979. Como yo les comentaba, tenemos 4 preguntas y pues les vamos a dar el paso a cada uno de los profes. Presento a Alejandro, profesor de la distrital, para que te presentes, Alejo. Alejo, no te escuchamos. ¿No me escuchan? Ya. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Mejor? Sí, señor. Bueno, como les decía, pues mucho gusto, mi nombre es Alejandro, soy licenciado en biología, especialista en educación. ¿Qué hay que decirles de mi parte? No, pues he trabajado en sector privado, ahorita estoy en el sector público recién ingresadito, tengo como 3 meses en el sector público y pues nada, pues, en lo que yo pueda aquí responderles y apoyarles con muchísimo gusto. Vale, muchas gracias. Entonces también les presento a la profe Clara Inés Rodríguez. Ella es docente también de colegio público distrital y si no me equivoco es de la Universidad Pedagógica. Clara, si te puedes presentar, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Clara Inés Rodríguez. Yo soy licenciada de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, pero yo ya estoy jubilada. Yo trabajé con el sector oficial desde 1988 hasta el 2017. Trabajé en 5 instituciones y al cumplir mis requisitos para pensión de jubilación, entonces yo los pasé, se aprobó, entonces llevo 6 años sin trabajar. Vale, y Camilo, otro compañero de la pedagógica. Camilo, sí, por favor, te puedes presentar también. Sí, buenas noches. Mi nombre es Camilo, licenciado en Educación Física, también de la Pedagógica. Yo soy desde el PCLEP 2000. Trabajo sí, en un colegio distrital, ya 2 años y medio más o menos, casi 3. Vale, listo. Entonces, Satis, tú puedes iniciar con las preguntas. Le vamos a dar primero paso a la profe Clara y ya sigue Alejandro y Camilo, ¿listo? Pues como para no estar todos hablando al tiempo. Entonces, la compañera hace la pregunta, inicia respondiendo la profe Clara y ahí vamos, ¿listo? Gracias, chicos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Tatiana Morales, compañera de Cate también. Estamos en licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Bueno, voy a hacer la primera pregunta. Entonces, la pregunta dice, ¿qué conoce el decreto que lo acobijó como docente y qué experiencia ha tenido a lo largo de su carrera? Bueno, entonces me corresponde a mí me cobijó el 2277. Yo me inscribí en el escalafón en el
el año ¿Se me fue solo a mí? 1988, que fue cuando tuve el primer ¿Pregunto algo o continúo? Espera, porque no sé si soy solo yo, pero se te escucha entrecortado. No sé si Yo solo creo soy yo. que las cámaras de pronto sea eso y que la tenga la profesora Clara. Y Tatiana. Hagámosla. Bueno, entonces retomo. Estaba comentando que el estatuto que me cobija a mí es el 2277. Yo soy de las veteranas. La inscripción que yo hice en el escalafón fue en el año 1988. No soy bachiller pedagógica, entonces yo lo que presenté fue ya el grado de licenciatura de la pedagógica para que me pudieran asignar en el escalafón. A mí al comienzo me dieron fue contratos a término definido, a pesar de que yo soy maestra de un concurso docente del año 1986, pero solo hasta 1992 me nombraron en propiedad. Nos pedían un requisito muy extraño en esa época, ya era haber trabajado en una población de menos de 100.000 habitantes, un año, pues casi ninguno teníamos esa experiencia, porque todos en la ciudad. Dar una pelea muy fuerte hasta que por fin logramos nombramiento en propiedad. Esa fue como la dificultad más grande, fueron casi 5 años de pelea. Fuimos conocidos, somos famosos por un encadenamiento en catastro y nos tocó hacer muchísimas protestas para lograr nuestro derecho porque habíamos pasado las fases del concurso y tenía la disponibilidad presupuestal que era lo más importante. Sobre la carrera docente, pues entonces yo empecé a trabajar en primaria y porque había pues necesidades en las escuelas de maestros, pero ya después me pasaron a bachillerato, casi toda mi carrera ha sido en bachillerato. No he tenido problema, no tuve problema para ascender, ellos más o menos respetaron los tiempos y cada vez que yo ascendía en el escalafón pagaban el retroactivo. Nunca tuve que demandar, entonces por ese lado me fue bien. También en esos tiempos yo trabajé en una escuela rural arriba de Juan Rey, kilómetro 10,5 vía el llano, y allá teníamos una opción de tiempo doble, entonces ascendíamos en el escalafón más rápido por trabajar en esos sectores. Fue una aventura que ya se perdió. Y con relación a los cursos para ascender, porque nos pedían créditos además del tiempo en cada grado del escalafón, tampoco hubo problema porque había buenos convenios con universidades, entonces tenía muy buena oferta y todo estaba bien acreditado y nunca nos rechazaron. Entonces yo pensaría que con base en toda esta reglamentación para ser maestra con el sector oficial me fue muy bien. Nunca me sancionaron, entonces no tuve problemas, me fue como bien. Y también pues ahí en el estatuto nos daban la opción de el derecho a pertenecer a una asociación. Estuve vinculada a la ADE, Asociación Distrital de Educadores, hasta el día en que me jubilé, porque ya después de jubilado te sacan del sindicato. También pues tuvimos muy buena asesoría para las cosas que se necesitaban. Entonces yo diría en conclusión que teniendo en cuenta la lectura y todos los requisitos para mantenerme en el cargo y para ir ascendiendo, para que me respetaran la carga académica y mi manual de funciones, no tuve problema. Y pues también decía ahí los requisitos para pensionarme, entonces yo no quise seguir trabajando hasta los 70 años, que es la opción que da este estatuto. Yo me retiré apenas cumplir la edad de jubilación y el tiempo de servicio. Eso sería lo que yo les puedo comentar. Vale, profe, muchas gracias. Iría, profe Camilo. Hola, buenas noches nuevamente. La pregunta es que sea acerca del decreto que me acobija a mí, ¿cierto? Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdón. La experiencia tuya como docente dentro de ese decreto. Bueno, ¿qué conozco acerca del 1278? Es del 2002, en el gobierno de Andrés Pastrana. Eso reguló la entrada de los nuevos docentes del sector oficial. Ese escalafón
bueno, ese decreto, hay un escalafón docente que es como el que más revisa uno, que es el más relevante de pronto uno cuando ve la parte económica. Ese 1278 está esquematizado en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, y en letras, A, B, C y D, A, B, C y D, A, B, C y D. Entonces uno cuando es normalista, o cuando es tecnólogo, si no estoy mal, ingresa en el 1A. Cuando uno es profesional o licenciado, entra en el 2A. Si uno antes de ingresar ya ha culminado un posgrado, una maestría, uno ingresa en el 3A. Si uno tiene doctorado, 3AD. Si uno ingresa y uno no ha terminado la maestría, uno ingresa en 2A, luego termina la maestría y uno queda en 2AM. Si uno quiere ascender al 3A, tiene que presentar un concurso, pero pues en ese momento están haciendo como nuevamente la caracterización de cómo es ese concurso, porque antes se realizaba por medio de unos videos, pero hubo muchas quejas porque se tomó como negocio y sí estaba como, no sé, estaba como, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero no todo el mundo pasaba y se decía que no había presupuesto para dejar ascender a todo el mundo. Por eso es que ascendían muy poquitos y no todos los que se presentaban. Entonces lo ideal sí sería entrar con una maestría, con un doctorado, para ingresar directamente al 3A por el nivel económico. Si uno no tiene su posgrado, si no tiene maestría y doctorado y uno está en el nivel 2 y uno se presenta a un concurso de ascenso, no puede pasar de 2 a 3 porque exigen el posgrado, la maestría o el doctorado. Uno puede subir, pero de nivel, de letra. O sea, tú te presentas a ascenso y pasas del 2A al 2B, si es que pasas. Luego del 2B al 2C. Y si tú en ese momento ya tienes la maestría, tú ya te presentarías es para pasar de grado, del grado 2 al grado 3. Bueno, eso es una tabla ahí con varios números, dependiendo pues de los estudios y eso, especialización, maestría y doctorado, pues se le hace una asignación básica mensual. El cambio del decreto 1278 le quitó algunos derechos a los docentes, no sé muy bien, pero los profesores antiguos del colegio dicen que ellos tenían más beneficios en torno primero, a la evaluación. Ellos dicen que para que a ellos lo saquen, o sea, que es muy difícil, que es casi que imposible, que tiene que ser algo muy grave, pero que a ellos la evaluación los tiene asegurados, o sea, que ellos como 2277 es muy bueno porque no los pueden sacar. A un 1278 todos los años le hacen una evaluación de desempeño mediada con el rector y pues él le va dando usted su calificación con unas evidencias, una carpeta y demás, y pues ahí uno se puede rajar. Eso lo dicen ellos. A mí no me consta porque no sé cómo es la evaluación, pero pues muchos compañeros afirman eso. En cuanto a las prestaciones, ellos ganan menos, pero ellos tienen algo que se llama la compatibilidad. Ellos cumplen 55, si no estoy mal años, 55, 57, y pueden seguir trabajando y ya recibiendo pensión. Eso se llama compatibilidad. Eso es por un fallo, si no estoy mal, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, yo no sé, que decía que todo empleado puede o tiene el derecho de trabajar hasta los 70 años. Tienen esa ventaja. Entonces ellos cumplen 55, 57 años, no recuerdo bien, siguen trabajando, devengando su sueldo mensual, pero ya tienen pensión, tienen sueldo y pensión. Los del 2277. Los del 1278, nosotros los que ingresamos después del 2002, no podemos tener esa compatibilidad. Cumplimos 57 años, podemos trabajar hasta los 70, pero solo recibiendo la asignación mensual básica, según nuestro escalafón. Para pensionarse, ellos tienen solamente que promediar el último año. Voy a poner un número redondo. Si el profe se ganaba 5 millones de pesos el último año que trabajó, pues su pensión es sobre el 75, si no estoy mal, el 65%, no sé bien ese porcentaje, de 5 millones del último año. El 1278 se pensiona con el promedio de los últimos 10 años. Por ejemplo, si yo me gano 1 millón, el próximo año 1.300.000, 1.500.000, 2 millones, así.
Todos esos 10 años se suman, se promedian, y ese promedio va a ser la base de liquidación. Puede ser del 65, 67, 70 hasta el 85% máximo. Ese es otro derecho o otro beneficio que se perdió cuando se implementó el 1278. Eso evidentemente fue pues un tema económico, pues al Estado le salía pues más costoso. ¿Qué más es sobre el 1278? Sé que cuando uno ingresa como provisional, yo ingresé como provisional, uno se acoge a ese escalafón, pero no quiere decir que uno tenga derechos de carrera. No sé muy bien si cuando antes ingresaban los 2277 tenían derechos de carrera, por decirlo de alguna manera, porque no sé bien cómo será, pero como decía la compañera Clara, hasta el 92 fue que, 1992, que pudo recibir ese nombramiento en propiedad. No entiendo muy bien cómo era eso. Nosotros pues presentamos concurso y pues si se pasa bien o si no, pues graves. Uno sigue como provisional. ¿Cómo ha sido mi experiencia en estos 2 años y medio, casi 3 allí en el colegio? Como era provisional, no me hacían evaluación de desempeño. Este año, a final de año, sí me la tendrán que hacer, ya estando en periodo de prueba. Uno tiene muchos beneficios, sí. La estabilidad laboral es muy buena. Estar en un escalafón docente nombrado es muy bueno. Nivel económico. Hay facilidades de estudio en el distrito, en Bogotá estoy hablando, no sé si en otros departamentos, municipios, que les permiten aplicar a becas para que puedan financiar parte de sus estudios de posgrado. Hay comisiones remuneradas, comisiones no remuneradas, hay varias primas, entonces a nivel laboral, por la estabilidad y por la economía, me parece que es una muy buena opción. Y el ambiente laboral, bueno, en el colegio que yo estoy, es muy bueno, es un colegio muy grande y por lo mismo se pueden presentar muchas cosas, muchas problemáticas y muchas situaciones debido, creo yo, al tamaño de la institución. De pronto en una institución pequeña no se presentan tantas cosas por el número de estudiantes. En un colegio tan grande se pueden presentar más cosas, entonces uno aprende y desde la experiencia. Uno ahí va, uno sale de la universidad y uno sale con muchas cosas en la cabeza, pero no, uno es haciéndole. Y ahí uno se da cuenta que si uno va aprendiendo es con eso, con las situaciones que pasan día a día, las problemáticas, y no solo en el aula, sino las cosas extracurriculares que también afectan. Y también sé, por último, que en esta mesa de negociación de estos años, FECODE estaba planteando que se hiciera una modificación al escalafón hacia 1278 para que existieran mejores condiciones para ascender y para que existiera mejor nivelación salarial. Y pues si eso se está peleando es porque evidentemente tiene sus falencias. Tiene muchas ventajas, pero tiene sus falencias. Entonces hay muchas cosas que se pueden mejorar. Eso. Gracias, profe. Y sí, tienes razón. Digamos que obviamente uno sale de la universidad y piensa que ya se las sabe todas, pero en realidad no. Yo creo que eso pues, tú lo va adquiriendo uno en la experiencia como docente de las aulas y pues es la idea también del debate, como ir teniéndolas en cuenta. Gracias, profe. Iría Alejandro, profe Alejandro. Okay. Bueno, gracias. Bueno, pues yo también hago parte del decreto 1278. Estoy recién nombrado en periodo de prueba. Llevo 3 meses en periodo de prueba. ¿Qué es el decreto? Pues bueno, cuando recién empecé nos explicaron todo en la secretaría. Yo trabajo en la Secretaría de Educación de Soacha. Básicamente es el decreto que cobija todo, digamos, nuestro estatuto de profesionalización. Ahí es donde está, digamos, mencionado cómo ingresamos nosotros al sector público, cuáles son nuestras evaluaciones. Por ejemplo, en periodo de prueba se tiene una evaluación a finalizar el año, que es la que determina si pasamos o no a derechos de carrera, estar nombrados en propiedad, y a partir del nombramiento en propiedad se hace una evaluación cada año, según el decreto. También allí se menciona el tema del escalafón, lo que mencionó el profe Camilo, que pues también es un poco parecido en el anterior decreto. Hay un escalafón, unas categorías salariales para nosotros los maestros, que van, digamos, de lo más pequeño a lo más grande, de acuerdo a la experiencia que uno vaya teniendo, de los estudios que uno vaya acumulando. En el 1278 básicamente están
digamos, moduladas por los estudios, siendo, digamos, como los posgrados los más altos, los mejores pagados, y los ascensos, ¿sí? Entonces, cada profe tiene esa posibilidad de ascender cierto número de veces de acuerdo a sus estudios. Entonces, entre más estudios y más posibilidades de ascenso tenga o más ascensos tenga, pues obviamente va a tener un mejor salario. Pues yo en realidad muy poquito, pues llevaba mucho tiempo ansiando. Yo estaba en el sector privado antes de esto. Entrar al sector público, digamos que en el sector privado no existen, pues, existen y no existen los decretos. Le pagan a uno con un decreto, pero en realidad las condiciones laborales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que ese estatuto, esos decretos hacen que nosotros estemos en un régimen especial, ¿no? Los maestros del sector oficial. Entonces, pues yo muy poco, conociendo el decreto, preparándome. En realidad en este momento, este año ha sido de preparación para la evaluación del periodo de prueba, deseando que, pues, que se apruebe y que ya el nombramiento sea en propiedad. Si bien digamos que estar en periodo de prueba o provisional o en propiedad, pues en cuanto a salario no tiene ninguna diferencia si hay ciertos derechos de los que uno puede gozar cuando uno pasa a un nombramiento en propiedad, y pues aquí estamos en la lucha a ver si se nos da esa posibilidad de estar en propiedad a partir del próximo año. Ese decreto, pues ya para cerrar, es el que regula nuestro nombramiento. O sea, por ejemplo, yo estoy nombrado bajo el decreto 1278. Por ejemplo, la profe Clara, por lo que estaba escuchando ahorita, pues estuvo nombrada en su momento bajo el decreto 2277, y es el que pues determina uno el escalafón, el lugar donde uno trabaja, y pues todo lo que es en el tema contractual con el Estado lo regula, por así decirlo, el decreto. Ahí también están, digamos, mencionadas las licencias, los periodos de permiso, las remuneraciones, y el tema de la evaluación. Eso es básicamente lo que contiene ese decreto y la experiencia que yo he tenido con el decreto. Vale, profe Alejo, muchas gracias. Ahí le doy continuidad a mi compañera para la siguiente pregunta, ¿vale? Vale, gracias compañera. Listo. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué factores considera implican para el maestro estar vinculados a cada uno de los dos estatutos? Profe Clara, su merced nos podría responder esta pregunta, por favor. Gracias. Bueno, los factores desde la ley, primero que tú estudies, que tus estudios sean en educación. El estatuto al cual yo pertenecí defendía mucho la profesionalización docente. Cuando llegó el otro estatuto, entonces permitieron y abrieron puertas para que ingenieros industriales y otras personas que por el desempleo que había y para cubrir algunas plazas fueron aceptados. Entonces ahí hubo una pelea muy fuerte, yo me acuerdo en el 2002, pero pues desafortunadamente lo regularon y lo aprobaron y ya era muy difícil echarlo atrás. Se hizo una gran protesta muchos años, pero no fue posible echarlo abajo, que era la pretensión. Ni siquiera que lo modificaran, sino que lo echaran atrás. Entonces, en mi experiencia, primero tener vocación, ser maestro no es para todo el mundo. Y segundo, pues estudiar una carrera afín a tus gustos, o que llame la atención. Otra sería presentar concurso. Muchas personas que trabajan en el sector privado han presentado varias veces concurso docente, pero no pasan todas las pruebas y no quedan en listados de elegibles. Entonces continúan trabajando en el sector privado y estudiando seguramente para mejorar su experiencia académica. Entonces esa parte es importante también. Que hayan plazas, porque a veces los listados de elegibles se pierden. Las personas así hayan pasado todas las pruebas, después de un periodo de tiempo, no me acuerdo cuántos años tiene vigencia un listado de elegibles, pero muchas personas así se hayan preparado, entonces no son nombrados en propiedad porque no hay ampliación de plazas o porque, como saben, nosotros nombran a muchos temporales, que son activas. Entonces también depende de eso. A veces quedan plazas pues cuando los maestros van falleciendo o tienen de pronto
ganas de retirarse, entonces es un retiro voluntario, forzoso, como ya sabemos cuando se cumple la edad de retiro forzoso, o alguna persona con un accidente que lo deja en incapacidad definitiva y otros factores. Entonces es importante que haya plazas y vacantes. A veces también con los nuevos colegios se crean plazas, pero también en donde hay doble jornada, las jornadas para que sean localidades. Entonces también por ese lado se va a complicar. Los estudios pues en educación son importantes, entonces la idea es que los maestros se vayan cualificando, porque así mismo también van ascendiendo en el escalafón, van mejorando no solamente su ingreso económico, sino también el reconocimiento a su labor. Por eso a veces vemos tantos maestros que han sido homenajeados y premiados como mejores maestros y o han presentado libros o muchas experiencias porque trabajan de una manera diferente en las aulas, unos proyectos diferentes que no es lo tradicional. Entonces, la preparación y la investigación son muy importantes, son factores que se reconocen por los méritos educativos. Y pues, tener los requisitos para poderte inscribir, ser muy juicioso yo creo que un factor también es como que tú no, a pesar de las dificultades, no persistas, porque a veces a uno lo nombran en una jornada o en una localidad donde uno está bien. Pues eso sería como lo que yo comentaría. Vale, profe, muchas gracias Sí, por pues, tu... continuamos con profe Camilo. Vamos nuevamente. ¿Me repites la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿qué factores considera implican para el maestro estar vinculados a cada uno de los dos estatus? Bueno, a ver, factores. El factor económico que yo lo mencionaba antes, el primero. El primero tiene una estabilidad laboral más fuerte, aunque los dos tienen una estabilidad, como lo decía antes. Pero ese económico me parece a mí que, bueno, tiene sus pros y sus contras, sí. Cada uno tiene sus beneficios y demás, entonces cuando uno mira un factor económico desde el 2277 sale favorecido en algunas cosas, pero cuando uno mira el factor económico en el 1278 sale favorecido en otras. Entonces, pues bueno, ese sería como el primer factor que implicaría ahí. Segundo factor que yo miraría sería el laboral. Yo no quiero decir de pronto algo que suene feo, pero sí, mis compañeros que son del colegio, ellos sí insisten mucho en eso, es que a mí me da risa y ellos lo dicen así que los 2277 nadie los puede sacar. Y yo les digo, ¿pero por qué? Entonces ellos dicen, porque es que es muy difícil que nos quiten esos derechos por el estatuto que estaba ahí y por eso ustedes perdieron mucho de eso en el 1278. Ese factor laboral, bueno, de clima, de estabilidad, no sé cómo se diría, es muy diferente igual. Si te paras desde el 2277, vas a tener una mirada, desde el 1278 vas a tener otra mirada. Otro factor que implicaría, un factor que yo creo que es común, bueno, pues es el profesional. Lo que decía la compañera, yo no lo sabía, que antes no se recibían a profesionales no licenciados. Yo pensé que siempre se recibían. Y en esa parte profesional yo creo que comparten algo que es que los docentes siempre son muy comprometidos, o al menos en mi colegio los profesores de verdad que en esa parte profesional son muy comprometidos de verdad. Trabajar en el sector público es una responsabilidad muy grande porque uno afronta situaciones que se dan pues por la parte popular, porque uno está trabajando con muchas personas de lo que se llamaba estrato 1, estrato 2, estrato 3.
de pronto hasta estrato 4, pero esa situación socioeconómica de ellos hace que lleguen al aula problemáticas que hacen que uno, si no es un verdadero profesional, si uno no tiene el compromiso, a uno se lo comen vivo. Y de verdad a uno, si no le gusta esto, graves. O sea, el que se mete a docente no es por plata ni a volverse millonario. Es porque en serio le guste esto, a pesar de que sí tiene muchos beneficios económicos. Ese factor profesional yo creo que se comparte en los dos escalafones. Creo que implica ser un profesional. No creo que por ser de un escalafón o ser de otro se sea más profesional o menos profesional. Creo que eso lo comparten los dos. Esos son como los 3 factores que yo diría. Vale, muchas gracias. Le agradezco. Y vamos con el profe Alejandro. Gracias. Bueno, pues también coincido con Camilo en cuanto al factor económico. Por lo menos, pues así como de manera personal, donde yo trabajo quedan dos profes 2277. Y ellas siguen estando allí es porque tienen esa posibilidad de la compatibilidad, ¿no? Poder recibir la pensión y poder recibir el sueldo al mismo tiempo, pues hace que pues sea una ventaja, un factor grandísimo. El 1278, pues no se le queda atrás, no, digamos que no es que es 2277 bueno, 1278 malo, no, el 1278 pues no se le queda atrás, tiene pues la estabilidad, la posibilidad de ascender unos sueldos un poco más altos en comparación al anterior decreto. Entonces, pues sí se siente un poco el tema del factor salarial, pero no es algo que lo lleve uno como a complejarse, ¿no? De pronto a sentir que hay una diferencia muy grande entre un decreto y el otro. El tema de la evaluación, creo que es un factor importante en cuanto al 1278, pues yo lo he sentido, ¿no? Personalmente ahorita en el periodo de prueba, creo que hay como mucha presión alrededor del tema de la evaluación y sobre todo el tema de las evidencias. A los 1278 nos hablan mucho de las evidencias, que hay que tener las evidencias del trabajo, y percibo que de pronto en 2277 no es tan así el tema de las evidencias. Sí, obviamente hay que hacer un buen trabajo y uno lo tiene claro, o sea, pues un profesional lo debe tener claro, hay que hacer un buen trabajo. Entonces el tema de las evidencias, creo que hay como una presión para el decreto 1278, que no la veo, no la percibo tan visible en los 2277, incluso en los que ya están en propiedad, porque los que están en propiedad tienen evaluación periódica anual. Entonces, creo que ese es el segundo factor. No, y creo que esos dos centrales, el tema y el tema de la posibilidad de los ascensos, creo que es el tercer factor. Creo que se ascendía más fácil en 2277, en 1278 es un poco complejo por el tema pues de la evaluación para el ascenso, porque pues como lo mencioné ahorita, anteriormente era un video, ahora es una prueba, va a ser una prueba escrita y es cada cierto tiempo, cada cierto número de tiempo, no importa si uno tiene un posgrado, le toca esperar a que haya la evaluación del periodo de prueba para que uno en realidad pues pueda reubicarse, entonces creo que ahí también hay un poquito de brecha en la posibilidad de los ascensos, eh, pero pues son factores que en su momento pues obligaron a que se promulgara ese nuevo estatuto, ¿no? Había que actualizar algunas cosas. Pero creo que esos tres, el salario, la evaluación y el ascenso, creo que es lo que más se marca entre los dos estatutos. Vale, profe, muchas gracias. Y damos continuidad con mi compañera. Les dará la siguiente pregunta. Muchas gracias. Vale, gracias, Kim. Bueno, yo veo que cada uno conoce muy bien los sistemas evaluativos. Y quisiera saber desde la parte de Clara, si para ella, desde el decreto del anterior decreto del 2002, si ella percibe equidad en el sistema evaluativo en los dos decretos, o qué equidad percibe ella desde su perspectiva. No, mira, en mi estatuto yo nunca fue evaluada desde la legislación 77, en ninguno de su articulado habla de evaluación docente. A mí lo que me tocaba para ascender era cumplir con un número determinado en cada grado del escalafón y hacer unos cursos que tuvieran la acreditación correspondiente para ir ascendiendo. Y esas juntas de
de escalafón, tenían en esa significado 2 meses para reconocer el ascenso del nuevo, su respectiva retroactividad. Nunca fui sujeta de ninguna visita, ni presentar examen, ni estar frente a un jurado, nunca me tocó eso, solamente los 2 que te digo, de tiempo y de cursos. Pero ya de una manera más al interior de las instituciones sí se percibía de parte de los directivos, no sé si algún seguimiento, llamados de atención, verbales, escritos para aquellos docentes que no cumplían con alguna de sus funciones estipuladas en el manual. Pero ya era algo muy silencioso, muy de diálogo entre las partes, para intentar que los maestros pues no los fueran a sacar del colegio, porque los rectores los entregaban a secretaría, pero ya con un informe en donde se pudiera sustentar que no estaban cumpliendo con alguna de sus funciones. Los profes pues también tenían derecho a defenderse, pero la idea no era sacarlos, sino que intentaran mediante la reflexión, el compromiso, y en esa evaluación que les hacían, o a veces los mismos chicos que se quejaban, que el profe cambiara la actitud e intentara hacer un trabajo mejor, pero mira que no en otra clase de evaluación. Esa sería mi respuesta. Vale, gracias. Camilo, digamos que ya conociendo como la parte que nos cuenta la profe Clara y desde tu conocimiento con docentes de ese mismo decreto, ¿tú consideras que existe equidad en el sistema evaluativo? Y me justificas tu respuesta. No, pues escuchando a la profe Clara, no, evidentemente no hay equidad porque no les hacían evaluación, yo no sabía. Y pues a nosotros nos hacen una evaluación de desempeño todos los años, a final de año, cuando se está nombrado, cuando está en periodo de prueba. A los provisionales no. Y eso sirve para el ascenso en el escalafón. Si tú no tienes 3 años consecutivos aprobando el periodo de prueba, aprobando la evaluación docente, tú no puedes presentarte a ascenso. Y evidentemente los que son de periodo de prueba, si no pasan, pues no pueden ser nombrados oficialmente. Entonces, no, pues equidad, no, nada, no hay. Y lo otro era lo que decías de que me llamó la atención, lo de los cursos. Voy a hablar nuevamente desde lo que he escuchado de los profes, que todavía son 2277 ya, que todavía están en el colegio, que es que ellos podían ascender, creo que ingresaban 7 y el máximo era 14, pero ellos le pedían eran créditos. Un número de créditos determinados, pero los créditos los podían obtener de varios cursos, no solamente desde los educativos. Eso es lo que ellos han dicho, no sé exactamente si era así o no, pero entonces un crédito, puedes hacer un curso de X o Y cosa, pero no necesariamente en educación. Entonces creo que se les facilitó mucho y no se proyectaron a futuro, dicen ellos mismos, que ellos veían el 14 tan lejos, pero hay profesores que llevan 20, 25 años en el escalafón 14 y no han podido ascender más debido a que eso no lo permite, solo va hasta el 14. Ya hay una diferencia con nosotros 1278 que si tenemos que, para ascender de grado de 2 a 3, necesariamente tener maestría o doctorado. Para ascender de grado a 1 a grado 2, si se es normalista o tecnólogo, hacer la licenciatura o hacer el profesional, y si se es profesional, hacer un curso de pedagogía de un número de horas. Y también que, bueno, yo no sé cómo era antes, cada cuánto se hacían los ascensos. Por ejemplo, yo hice mis 2 créditos, mis 4 créditos para subir del 7 al 8, del 8 al 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, o las publicaciones o lo que les pidieran. Nosotros sí, pues cada vez que el gobierno quiera hacer un concurso de ascenso, este año se va a hacer, pero digamos, compañeros míos que llevan 7 años sin poder ascender, ni letra, ni grado, ni letra ni número. Han podido tener mejoras por los estudios que los reubican, pero no, les hacen como una reubicación salarial. Entonces, no hay equidad. Vale, gracias, Camilo. Esa pregunta que, bueno, que tú hiciste, eso que dijiste, Clara, discúlpame, Alejo, yo me paso un momentico.
tu escalafón, o bueno, tú cada vez que ibas a subir de escalafón, ¿cada cuánto lo podías hacer? O de acuerdo a lo que dice Camilo, que pues en este momento solamente cuando el gobierno manda como algo unificado para todos los que quieran subir de escalafón. ¿En ese tiempo también tenían que esperar un tiempo o simplemente si tenían, no sé, como un juicio o algo, podían subir? ¿Nos explicas eso desde tu conocimiento? Pues a mí me sacaron un momentico la reunión, pero creo que la pregunta es para mí, ¿cierto? Sí, Clara, que sí, es que lo que pasa es que Camilo nos decía que Sí. tu manera, o sea, ¿tú cómo escalafonaste? ¿Si podías hacerlo anualmente, cada 2 años o cómo lo hacías? No. Como dice el compañero, lo máximo era el grado 14. Pero si tú sos bachiller y ya presentabas concurso y pasabas, entonces quedabas en el primer grado del escalafón y de ahí para arriba hasta el 14, entonces tenías que tener 3 años, 4 años o 2 años. Lo que pasa es que para cada grado específico. Entonces sí, que quede claro que nos tocaba estar varios años en el escalafón presente para poder buscar ascender en las... Pero para el 14, además del 13, pues ya llegamos en eso, requisitos para poder subir al 14. Pero en conclusión, necesitas unos años, a veces 3, a veces 4, a veces 2. No sé si lo han modificado, muñeca, porque yo no he vuelto a ver modificaciones al decreto, pero sí son años y cursos de acreditación, como dicen los compañeros. Lo que no sé si hay oferta, ahora los profes tengan que pagar mucho dinero para ganar. ¿Será que fui yo? Creo que se fue. ¿Me escuchan? Sí. ¿Escuchan? Es que no sé si fue mi internet o qué pasó, pero está como... Yo sí te escucho. Vale, listo. Entonces vamos con Alejandra igual. ¿Consideras que existe equidad en los sistemas evaluativos de acuerdo a, pues, con tus compañeros con los que estás en este momento, Alejo? Listo. Bueno, pues no son iguales, obviamente, porque pues como lo mencionaba ahorita, pues 2277 no tiene evaluación, pero, pero pues no creo que haya, por así decirlo, como una inequidad entre los estatutos. Creo que los profes del 2277 pues se ganaron ese estatuto, se ganó, y es justo lo que los profes tienen. Los de los 278, pues por ahora lo que yo he visto es que la evaluación está muy centrada en las evidencias, ¿no? El tema de las evidencias, pero también se habla mucho, ¿no? Entre los profes se dicen muchas cosas entre ellos y una de ellas es que es muy poco probable, pues perder, por así decirlo. Esa palabra no se usa, pero digamos, usémosla en este momento, perder una evaluación de periodo de prueba o una evaluación anual, a no ser que uno de verdad lleve un desempeño muy bajo, que supongo que es lo mismo que sucede o sucedía con los 2277. Si uno hace mal su trabajo, pues obviamente ¿qué se puede esperar de los resultados de uno? Entonces, pues de pronto sí, obviamente no son iguales, pero pues
A su manera, creo que cada uno de los estatutos ha sabido pues demostrar que pues el que entra es bueno en lo que hace y por eso está y se queda en el magisterio. Pues concordamos creo que todos en decir que el trabajo no es fácil en el sector oficial, bueno, en ningún sector, pero sobre todo en el oficial no es fácil por las dinámicas de la población que llega. Y, y igualmente ni los 1278 ni los 2277 tenemos a nadie mirándonos todos los días en el aula, que es lo que hacemos. Somos nosotros con los niños y pues básicamente es por ellos que uno lo tiene que hacer bien. Ellos son la verdadera evaluación, ellos son los que lo evalúan a uno a ellos, entonces pues creo que esa sería como la respuesta. Obviamente no son iguales, pero no creo que sean inequitativos. Creo que no creo que haya inequidad entre los dos, entre los dos estatutos en cuanto a evaluación. Vale, gracias. Gracias por las respuestas. Le doy el paso a mi compañera con la última pregunta. Muy buenas noches para todos y todas. Bueno, en la última pregunta, profes, ¿cómo creen ustedes que se pueden llegar a mejorar las condiciones económicas, la estabilidad laboral, la formación, tanto de los docentes del sector público y privado? Sí, pues como todos tenemos conocimiento, son dos campos totalmente diferentes y dos tipos de contrataciones totalmente diferentes. Entonces, profe Clara, ¿tú qué opinas? Bueno, en el sector privado, digamos que depende del clasismo, porque acá en Bogotá hay estratos muy altos donde hay colegios privados para gente que tiene pues dinero y seguramente a los maestros que trabajan ahí les dan buena remuneración. Lo que he escuchado de esos colegios es que les toca trabajar mucho, inclusive los fines de semana y después del horario establecido de clases. Entonces es como una explotación del maestro, pero digamos que el ingreso no es tan malo y generalmente tienen buenos escenarios para nuestros. Sabemos que estos megacolegios lo que quieren es asignar estudiantes, entonces lo que son las áreas para la educación física, la recreación y el deporte son mínimas, muy mal dotado el material y todo el mundo nos invade nuestros espacios porque construyen una canchita en la mitad de todos los bloques y todo el mundo pasa o mandan los niños que no tienen maestro por alguna razón al parque, siempre nos están interrumpiendo. Pero en estos colegios que te digo para los estratos altos, he escuchado que tienen buenas instalaciones. Me parece que pues en la mayoría de colegios privados, así en las diferentes localidades que son como especies de casas o de edificios, las remuneraciones son muy bajas y las condiciones de trabajo también, porque hay hacinamiento, no hay áreas para la educación física, toca hacer educación física en los parques, hablando pues de nuestras áreas, ¿no? Específicamente educación física, recreación y deporte, sin mencionar lo que es el arte, la danza, la música, porque pues solo les importa, son como lo académico, pero no el desarrollo integral de los niños. Entonces, en los colegios privados de la mayoría de localidades, de los estratos bajos, las condiciones son muy malas y los salarios y las prestaciones, pues me imagino que son igual. Eso pues en cuanto a lo económico. Y la estabilidad, pues me imagino que seguirán dando contratos a un año. Entonces el maestro del colegio privado desafortunadamente puede quedarse un tiempo sin trabajo porque le pasan la famosa cartica de muchas gracias, nos estamos comunicando contigo. Entonces no, es algo muy terrible. Y ellos tienen que estar siempre estando pues buscando y buscando opciones de cómo trabajar o clases privadas o qué sé yo, para poder subsistir. Pues en nuestro sector también pasa lo mismo con los contratos estos que se han ido pues aumentando y muchas personas que tuvieron mucho contrato de estos de temporalidad han sido reemplazados por otros. Creo que se inscriben, ¿cierto? Creo que se inscriben en secretaría para poder acceder a eso, pero son muchos los maestros que necesitan trabajar y muy pocas las vacantes que hay. Y también pues corren el riesgo que finalmente los separen. Entonces no hay estabilidad tampoco.
la única manera en que a un maestro nombrado en propiedad se ha tirado el cargo es por alguna falla muy, muy grave, ¿cierto? Entonces que eso lleva a un proceso en donde hay pruebas y pues el maestro se defiende, pero ya tendría que ser algo muy grave. Pues como desafortunadamente algunas personas hemos visto con los abusos sexuales, solo por mencionar los porcentajes de algunos maestros que han cometido pues delitos tan graves como eso, tendría que ser algo así tan grave para que a ti te saquen. De lo contrario, si tú cumples, puedes llegar a tu retiro, tu de jubilación sin problema. Y había otro aspecto, decía la parte laboral y creo que la parte de capacitación. Yo realmente ascendí al último grado hace mucho tiempo, entonces no sé si ahorita haya dificultad o si la oferta es buena o si el maestro tiene que, hablo pues de mí, del 2277 para la acreditación, ¿cierto? O para la maestría que se necesita para la 14, no sé qué tan costoso esté en este momento pagar un semestre, porque a veces yo sí le escuchaba a los compañeros que salía más costoso estudiar para subir al 14 y que tocaba estar muchos años ahí para recuperar la inversión económica para llegar a ese grado, que así de costoso está hacer un posgrado. Entonces, ahí sí de pronto no tendría mucho que comentar porque no sé cómo ahorita los profes que no hayan llegado a la 14, que estén del 2277, que yo creo que son poquitos porque cada vez somos menos, cada vez son más los del 1278, pero no sé si tengan buen acceso a cursos o si ya todos están en el 14 y de ahí, pues como sabemos, no podemos seguir ascendiendo. Entonces sí pienso que es mucho mejor trabajar en el sector oficial. También debemos tener en cuenta que como somos una nómina tan grande, para el Estado significa una inversión económica muy alta, por eso nuestro régimen salarial y prestacional es tan malo. Nuestros salarios comparados con profesionales que han estudiado lo mismo que nosotros en otras áreas son 3, 4, 5 veces más altos, porque pues a ellos no les conviene una nómina tan costosa, ¿cierto? Entonces por eso nos pagan de la manera como nos pagan, y a los del actual estatuto entonces les ponen tanta traba o tanto tiempo para poder ascender, porque hay mucho, tiene que ver con la parte económica. ¿Qué tanto está dispuesto el Estado a invertir en nosotros los maestros y en todo lo que significa el sector educativo? Entonces pienso que sí, bueno, trabajar con el sector oficial más que el privado. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe Camilo. Yo considero que se puede mejorar lo económico si se hace modificaciones al escalafón, estoy hablando pues del 1278, para que haya así, no haya tanta diferencia entre salarios, entre ingresos, porque yo puedo tener el mismo estudio que un compañero, pero pues el compañero está en grado 3 y yo estoy en grado 2, y pues es mucha la diferencia. Y pues bueno, de pronto el compañero ya lleva más años, ha podido ascender por concursos de ascenso, no sé, por examen, por video, y tiene su mérito evidentemente, pero entonces uno no tiene esa seguridad de que uno sí puede ascender y que uno pueda mejorar económicamente en un tiempo determinado. Sería bueno que se dijera, por ejemplo, si usted ya lleva 3 años en el magisterio, usted automáticamente sube de 2 a 3, si es que usted todavía no está en 3, hablando de grados. Y si usted ya está en 3, cada 3 años puede subir de letras, de A, B, C y D. Sería bueno, eso no pasa así. Hay que hacer concursos y cada vez que el gobierno disponga. Este nuevo gobierno sí dispuso este año concurso de ascenso y el próximo y el siguiente, para que en estos 3 años se pueda ascender la mayor cantidad de profesores que se pueda. Y pues bueno, lo hablo desde mi punto personal, me parece sí que no hay igualdad, no hay equidad. Cuando tú tienes el mismo estudio y trabajas al mismo tiempo que otro compañero, y el otro compañero gana más que tú, y no es que el compañero tenga la culpa, no. Lo que pasa es que evidentemente el sistema del escalafón hace que pasen esas cosas. Entonces eso se debería reformar para que mejore económicamente, pienso yo. De pronto pues no es viable económicamente, evidentemente, para los gobiernos, pero pues sería una forma de dignificar la profesión docente
desde la parte económica. En la estabilidad laboral, sí uno tiene mucha estabilidad laboral y tiene que hacer una falta disciplinaria muy grave para que a uno la aparten del cargo. Yo hablaría no de estabilidad laboral, sino estabilidad laboral desde ciertos factores, por ejemplo, el psicológico. Reformaría lo del parámetro. Aquí en Colombia a los colegios, a los rectores les dicen que por cada 40 estudiantes debe haber un profesor. Entonces, si tú tienes un colegio o estás en un colegio que tiene 400 estudiantes, por decir un número redondo, entonces son 10 profesores. Pero si llega a bajar la matrícula por temas migratorios, no sé, por poblacionales, por cualquier factor que haga disminuir eso, hace que el colegio que tenga que entregar docentes. Eso psicológicamente puede afectar a los maestros. Si se reformara ese parámetro de 40, sino que se pasara, no sé, a 35, 30, 25, estoy hablando de números, eso haría que psicológicamente la estabilidad laboral mejorara. No desde la estabilidad laboral de tener un nombramiento, sino de estar en condiciones óptimas de salud, desde la parte psicológica y también física emocional, por eso. Creo que eso sería un factor que podría hacer que mejorara la estabilidad laboral. Como lo digo, pues desde esa forma que lo veo yo. Gracias, profe Camilo. Profe Alejandro. Bueno, pues con respecto a esa pregunta, pues hay que decirlo, lastimosamente aquí en nuestro país, en Colombia, la profesión docente está demasiado... Ay, regálenme un segundo, qué pena con ustedes. Regálenme un segundito que necesito abrir la puerta, qué pena. Tranquilo, profe. Ay, ya, volví, qué pena con ustedes. Como les decía, pues en Colombia el tema de la dignidad en la profesión, pues todavía está a años luz de atraso frente a otras, digamos, otras economías, otros países. Por eso pareciera que estar en el sector público es como lo mejor, pero pues tiene sus cuestiones, como mencionaba el profe, el tema de pensar que uno lo pueden devolver para la secretaría, el tema de los 40 niños, yo tengo por ejemplo 42 en mi salón. No es fácil, no es fácil ser profe en este país y pareciera que estar en el sector público es como estar en un muy buen sitio, cuando en realidad no. Entonces, pues el tema el de los profesores privados está pues mucho peor que estar aquí en el público. Yo pues estoy recién entradito aquí al sector oficial, todavía tengo como vivos los recuerdos del sector privado y es muy difícil, es muy difícil el tema de la inestabilidad, de no saber si un año estás y al otro no. Muchas veces hay que sacrificar, por ejemplo, la autonomía por intereses particulares. Yo tuve la oportunidad de estar pues en un puesto directivo dentro del sector privado y digamos que pesa mucho el tema económico, la economía. eh, digamos que el colegio se percibe a sí mismo como un negocio y le hace ver a los profes que es como un negocio, como un local, como una tienda. Entonces paga como una tienda al empleado según el número de matrículas, según el número de cosas, de logros, de ventas. Entonces las ventas se transforman en niños felices o en niños aprobados o promovidos. Eh, y pues no se reconocen como empresas, lo que son empresas. No se habla, por ejemplo, del colegio como una empresa. Se dice, pero no se entiende, no se comprende como tal el colegio así. Entonces es bastante duro. Para el profe del sector privado es mucho más difícil que para el profe del sector público. Hay mucho que superar en cuanto a esas brechas, esas diferencias, eh, pero lastimosamente parece que no hay como una solución cerquita porque pues estamos, por ejemplo, en un momento, en un gobierno que está, por así decirlo, del lado de los profes. No es un secreto que el magisterio, los sindicatos de maestros pusieron pues una gran parte de esfuerzo
en votantes, en cuestiones de esfuerzo para que esté el actual gobierno, y pues eso se está viendo, ¿no? Se está viendo en el nuevo modelo de salud, en los beneficios que puede haber para el magisterio, pero por ejemplo el sector privado sigue sin mencionarse. Digamos que el sindicato no tiene una filial o un grupo para los profesores del privado. Estábamos, por ejemplo, yo estaba ahí, estaba en un sector olvidado que no tiene como muchas oportunidades de lucha, y lastimosamente dentro del sector privado tampoco hay esa fuerza todavía, esa unión que hay en el público. Los profes del público son profes unidos, profes que están apoyándose. En el privado todavía no existe eso, entonces sí se nota, hay una brecha grandísima de diferencia en cuanto al tema económico, profes que trabajan por el mínimo en el sector privado o por menos, a diferencia de un profe del magisterio que está, pues, digamos que los que menos entran están por los 2, 3 salarios mínimos. La estabilidad, pues uno sabe que si uno hace bien su trabajo, uno sigue aquí en el sector público. El profe del privado no sabe si un día el dueño se levantó de malas pulgas y le dijo que ya no más, porque ha pasado y porque lo he visto y porque lo he tenido que hacer incluso. En cuanto a las oportunidades de formación, obvio, pues si uno estudia en el público, uno sabe que en su momento le va a llegar su posibilidad de ascenso, bien sea a los 5 años o bien sea, pues por lo menos mientras tanto el reconocimiento, pero ahí está esa posibilidad. En el privado eso no pasa. Tendría uno que estar en un muy buen sitio. Y la verdad, yo lo que conozco, por lo menos en la ciudad de Bogotá, con los dedos de las manos, puedo contar los buenos sitios para trabajar en el sector privado. Entonces, sí hay una gran brecha de diferencia respondiendo a la pregunta entre ambos sectores. Muchas gracias, profe. La verdad, de mi parte, estoy muy agradecida con los docentes que nos acompañan el día de hoy. Sus propias experiencias, sus puntos de vista, hace que, pues, para nosotras en nuestro estado de formación, nos hagamos idea realmente de lo que significa, pues, primero el sector público y privado y sus contrataciones, y aparte lo que decía la profe y los profes. Esto es una profesión por vocación más que por una retribución económica, y que uno debe hacer su trabajo bien hecho. Perdóname, Caro, yo tengo una pregunta para Alejo, así como super flash. Alejo, tú estuviste un tiempo en el sector privado, creo que un buen tiempo. ¿Sabes si se puede escalafonar en los colegios que estaban o cómo pueden escalafonar en un colegio privado los docentes? Bueno, pues en el privado lo que pues, se habla del escalafón es que tú te inscribes en un escalafón, y lo que hace la Secretaría de Educación es inscribirte en un escalafón de acuerdo al estatuto 2277. Un profe licenciado está en categoría 7, pero ascender no es como sucede o como sucedía en el sector oficial. Entonces, tú podrías subir, pero el colegio no te reconoce. A partir del 8, en realidad yo pues trabajé casi 5 años, casi 5 años, 6 años en colegios privados. Uno sabe que es enviar hojas de vida a colegios privados, y la mayoría, y los que mejor ofrecen, ¿no? Te ofrecen escalafón 7, así tú seas 8 o más. No, es muy raro, la verdad. Creo que he escuchado 2 o 3 experiencias de colegios que ofrecen por encima del 8. No conozco a nadie. Si alguien lo conoce, que me lo presente, alguien que sea 14 en el sector privado, porque no, eso no pasa. Vale, gracias. Si es que tenía como la duda, pues digamos que en cuanto a experiencias, compañeras que se graduaron ya hace mucho tiempo en licenciatura en pedagogía infantil, pues han escalafonado, o bueno, no han escalafonado, han cambiado de cargo durante su trabajo en colegios privados, pero como a coordinación o otras cosas, no dentro de como tal la rama educativa, digámoslo así. Entonces tenía como esa pregunta, pero ya. Pues nada, ¿algo más que decir, Tatiana o Kim? No, de parte mía agradecerles, la verdad, había muchas, casi la mayoría de cosas que no tenía presentes, que no sabía, entonces pues agradecerles pues primero por el espacio, por el tiempo utilizado acá en el debate, y pues por enseñarme un poco más de lo que no sabía. Kim. No, igual, y pues en serio, las gracias porque
digamos, como que compartieron lo que a lo largo de sus vidas han realizado. Y también es nuevo para nosotros, también es como una experiencia para nosotros saber todo eso. Así que les damos las gracias por acompañarnos. Vale, sí, igual. Muchas vale. gracias, Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Clara. En serio que le damos muchas gracias por haber participado. A los tres, la verdad, pues gracias a Dios que me los puso en el camino y pudimos tener esta charla. Queda mucho aprendizaje, nos dejan mucho por lo que pues estamos estudiando y queremos seguirnos formando para en algún momento llegar a decir, igual que ustedes, estamos en un colegio distrital, en un colegio oficial, y pues lo que ustedes dicen, con toda la vocación y con todo el amor, pues para los niños con los que vamos a estar. ¿Listo? Si se quieren despedir, profes. Sí, hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación, Capi. Que les vaya muy bien en sus estudios y bienvenidas a esa hermosa labor docente. Bueno, pues de mi parte, Gracias. Dale, Creo que le doy el turno a la Tranquilos. profesora primero y después a Alejandro para que no nos interrumpamos. Bueno, vale. Mil gracias. Pues de mi parte, gracias por la invitación. Fue un momento bonito. Hace rato que no hablaba con colegas sobre lo nuestro. Lo nuestro no solamente es vocación, sino lucha, porque nosotros somos una carga prestacional muy grande para el Estado y siempre nos quieren disminuir los ingresos y cambiar todo. Y desafortunadamente, los congresistas que elaboraron esa ley del 1278 lo hicieron pensando solamente en reducir la inversión en educación, a costa de nosotros, de los niños, de toda la comunidad educativa. Entonces, ya cuando estén vinculadas, además de la vocación, toca seguir en la lucha para que esos impactos que salen desde allá pues no tengan un efecto tan pronto, porque si realmente los maestros en este país no somos valorados, o sea, en ningún sentido, porque nos estudiamos igual que otros, nos preparamos, vamos contentos a trabajar, pero realmente la meritocracia no se ve mucho por nuestro lado. Entonces las invito a que echen para adelante. Si es su vocación de vida, háganle porque es una profesión muy linda. Yo les invito a eso, que vayan todos los días a pesar de las dificultades y lo que dicen los chicos, la crisis social, la degradación social pega muy duro, tenemos unos conflictos terribles y los chicos les gusta mucho la academia, pues son como perezosos para la academia, van al colegio a buscar amigos, apoyos, a hacer deporte, muchos van a comer porque en la casita no les ofrecen, pero esa parte académica de investigación pues no les importa mucho. Entonces hay muchos retos por cumplir y pues para adelante, ya que nos gusta. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profe Clara. Dale, Alejo. No, listo, no, pues les agradezco mucho. De pronto uno a veces dice cosas que de pronto asustan, como el tema de ubicarse, como que es difícil. Pero pues no, esto es una profesión de lucha y el que persevera alcanza. Y pues si pude yo ubicarme, Y de amor. bueno, cualquiera puede. Entonces, pues nada, sean lo que sea que les depare el futuro, piensen en que siempre, siempre habrá posibilidades y mal que bien, los profes siempre tenemos salidas. De pronto no a veces las mejores, pero no conozco tampoco ningún profe varado, ni que diga, uy, no encuentro trabajo en ningún lado ni en ninguna parte. Toca duro empezando mientras se coge experiencia y eso, pero, pero afortunadamente todavía nos ubicamos bien laboralmente. Entonces, lúchenla. Solo me queda eso. Y nada, muchas gracias. Permiso. Hasta luego. Vale, chao, Alejo. Muchas gracias. Y Chao, si quieres niña. ya grabar. Chao. Chao, Clara, muchas gracias. gracias. Chao, profe, gracias.